soy impermeable. Lo sé. Y esta máquina de movimiento perpetuo que he inventado hoy es un fiasco. Sigue funcionando más y más deprisa. Lisa, haz el favor. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Tal como acabamos de ver en el experimento, el calor que se intercambia en un ciclo, sumado algebraicamente con el trabajo también intercambiado en ese mismo ciclo, es igual a 0, que significa que tanto Q como W tienen el mismo valor absoluto, pero signo contrario. Exactamente igual que en matemáticas tenemos que la integral de diferencial de x es x, podemos decir al revés que x es igual a la integral de diferencial de x. Entonces aquí tenemos integrada una ecuación, una expresión, que es esta que estamos poniendo. Es decir, la integral de diferencial de q más w es q más w. Y como está extendida a un ciclo, de aquí ponemos que es integral a lo largo de un ciclo cerrado, igual a 0. A continuación, vamos a hacer diferencial de q más w, vamos a llamarle u, diferencial de u. Y nos queda que la integral a lo largo de un camino cerrado de diferencial de u es igual a 0. Esto ya demostramos en su momento que cuando se cumplía es porque la función u, en este caso, es una función de estado, que recibe el nombre de energía interna. Por tanto, recordamos la definición que hemos hecho de energía interna a través de los diferenciales y, de forma finita, incremento de u es igual a q más v doble. Es de destacar que en su momento se ha demostrado que ni q ni w, ni trabajo ni calor, son funciones de estado, pero la suma de ambas sí que es una función de estado que en este caso recibe el nombre de energía interna, U. Si es función de estado, nosotros podemos situar dos puntos cualesquiera en un diagrama presión-volumen y al ser U función de estado, nos indica que la variación de energía interna entre esos dos puntos que se han trazado en el diagrama da lo mismo ir por este camino que por este otro camino, que quizá por un camino más complicado como este. En cualquier caso, da lo mismo. Siempre la variación de la energía interna va a ser la misma entre dos puntos. Esto es un aspecto muy importante que hay que recordar.
Si la expansión libre se realiza contra el vacío, hemos dicho que no puede realizar trabajo, ya que el gas no se encuentra con ninguna oposición, ningún objeto que empujar, ni moléculas, no puede realizar ningún trabajo. Y si el dispositivo además es adiabático, concluimos, por tanto, que tanto W como Q tienen que ser igual a 0. Si Q más W es igual a delta de U y ambos son ceros, inmediatamente concluimos que no va a haber variación de energía interna en el gas que se somete a este tipo de expansión libre. Experimentalmente, cuando hacemos un gas en condiciones ideales, vamos a decir esta expansión en condiciones ideales, se puede demostrar experimentalmente que la temperatura inicial es igual a la temperatura final, T sub I igual a T sub F, pero está claro que ni la presión ni el volumen se van a mantener, puesto que el gas se habrá expandido a un volumen doble del inicial y por tanto el volumen será más grande y la presión va a ser más pequeña porque el gas está distribuido en un volumen mayor. Como no ha habido variación de la energía interna, se deduce inmediatamente que la energía interna no puede ser función ni de la presión ni del volumen. Vamos a ver de qué puede ser función, ya que la temperatura no ha variado. Bien, pues si no ha variado, variémosla. ¿Cómo? Vamos a añadir, por ejemplo, calor a esta parte del cilindro antes de expandirlo, el gas, y como está a volumen constante, puesto que ese cilindro que tenemos en la mitad se supone que está sellando perfectamente la cavidad donde está contenido, entonces no va a realizar ningún trabajo. Así pues, delta de U va a ser igual a Q, puesto que W va a ser 0. Y dado que estamos haciendo una adición de calor a volumen constante, este calor va a ser igual a N por C sub V, calor específico a volumen constante, multiplicado por el delta de T, de la temperatura. Entonces está claro que vemos aquí que si aumenta la temperatura, delta de T es distinta de 0, delta de U va a ser distinto de 0 también. Por tanto, la conclusión es que la energía interna sí es función de la temperatura y exclusivamente de la temperatura. Vamos a analizar el caso de un gas real. En el caso del gas real, la ecuación de estado viene gobernada por esta expresión que se llama la ecuación de Van der Waals. En esta ecuación tenemos presión, tenemos temperatura, también tenemos la constante R, pero tenemos la novedad de incorporar el volumen específico molar, como lo vemos ahí, es una magnitud específica que emplea el volumen como magnitud extensiva y el número de moles como la magnitud por la cual hay que dividir. También conocemos la expresión de la energía interna de este tipo de gases, que tiene gran similitud con lo que hemos visto en cuanto a NCVT, pero se le añade un término que es este de aquí, en el caso de que el gas sea real. Exactamente igual, si tenemos una expansión libre, el trabajo, sea real o sea ideal, va a seguir siendo 0 por expandirse contra el vacío, y si es un proceso adiabático, tampoco va a intercambiar calor, por tanto, diferencial de Q igual a 0, lo cual nos lleva a que también la diferencial de U es 0 y no hay variación de energía interna. Así que lo vamos a expresar como el estado de energía interna en el punto primero, 1, es igual a la del punto segundo, 2. Con la salvedad de que en el punto segundo el volumen ha aumentado a 2V.
mientras que el volumen primitivo es V, exactamente igual que hicimos con la expansión libre del gas ideal. Si analizamos esta expresión y concretamente esos términos, vemos que es más pequeño este término de la derecha, puesto que su denominador es más grande que este, y por tanto la expresión es más pequeña. Para que se mantenga la igualdad, será necesario, por tanto, que también le pase lo mismo al primer término y que sea más grande T sub 1 que T sub 2 para poder mantener la igualdad. Por tanto, en un gas real, la novedad es que la temperatura baja cuando se expande. Vamos a realizar un pequeño ejercicio fuera del programa, pero tiene el objeto de que podamos comprender cómo se realizarían expansiones y compresiones isotermas, para lo cual previamente vamos a realizar una compresión pero adiabática, no isoterma, y vamos a ver qué sucede. Posteriormente compararemos esto con una isoterma y veremos cómo hay que realizarla. Por el primer principio, sabemos que la energía interna es igual a Q más W. Pero si estamos hablando de una compresión adiabática, estamos diciendo que este Q es igual a 0, no existe, porque no hay intercambio de calor en las adiabáticas. Así pues, este calor lo vamos a eliminar y nos va a quedar que todo el trabajo se transforma íntegramente en energía interna en una transformación adiabática, compresión o expansión, ya sea positivo o negativo. Como sabemos que la variación de energía interna es Nc sub V por delta de T, es fácil entender que cada vez que comprimamos un gas de forma adiabática, se va a calentar. Incluso uniendo ambas ecuaciones es fácil deducir finalmente que el incremento de temperatura tiene como valor W partido por Nc sub V. Aquí vemos que según comprimimos, el termómetro sube. Volviendo al tema que nos interesa, que son las transformaciones isotermas, si planteamos nuevamente que el delta de U es igual al calor más el trabajo, y lo que queremos nosotros es que no haya aumento de temperatura, es decir, que delta de T sea igual a 0 para que la temperatura se conserve, llegamos a la conclusión de que el delta de U tiene que ser también igual a 0, cosa que, por otro lado, ya lo sabemos también. Si hacemos delta de U igual a 0 en esta ecuación, nos queda que el calor tiene que ser igual a menos el trabajo. Es decir, esta ecuación nos dice que si queremos conseguir una transformación isoterma, en el caso de la compresión que estábamos viendo hace un momento, tenemos que enfriar, tenemos que extraer una cantidad de calor Q igual al trabajo que estamos introduciendo en el sistema para que el incremento de energía interna sea nulo. Aquí tenemos el dispositivo correspondiente para llevar a la práctica una compresión isoterma con un serpentín que permite refrigerar el cilindro mientras estamos comprimiendo. De esta manera vemos que la columna de mercurio no se mueve, es decir, que la temperatura no ha variado.